Entonces quisiera asentar primero esto. Y Human Action, la acción humana, como el libro Socialismo, son libros de von Mises, Ludwig von Mises, el maestro o uno de los maestros de Hayek. Hayek tal vez fue el discípulo preferido de Mises. Bien, voy a seguir adelante con lo siguiente. Quiero enumerar algunos libros de Friedrich Hayek, ¿no es así? Precios y producción, de 1931, teoría monetaria, ciclo económico, ¿sí? Aquí ya hay una orientación para discutir políticas en términos de si la política monetaria es la única concebible, y allí hay una ligación con Friedman, premio Nobel en el 76, en cuanto que la única política efectiva para estimular el crecimiento económico sería la monetaria. Es un factor de discusión y debate. Planeamiento económico en una economía colectivista de 1935, perdón, no dije teoría monetaria y ciclo económico, es de 1939. Bueno, en el caso de planeamiento económico en una economía colectivista, estamos en línea con lo siguiente. Tanto Mises como Hayek dicen que es imposible el cálculo económico en una economía socialista, porque cuando en una economía donde no hay derechos de propiedad y los precios no se expresan como el significado de las escaseces relativas, ya el papel de los precios en cuanto a asignadores eficientes de los recursos no existe. Por lo tanto, en dicha situación no puede haber cálculo económico, no puede haber cálculo del interés, ni de las ganancias, ni de los beneficios, ni alguna medida del capital invertido. Esto creo que es un apunte importante. Otro de sus libros es Nacionalismo Monetario, Ganancias, Interés e Inversión, La Teoría Pura del Capital, Camino de Servidumbre, que esto es más bien filosófico, ¿sí? The Road to Serfdom, La Fatal Arrogancia, Individuo y Orden Económico, bueno, y las instituciones de la libertad, o la Constitución de la Libertad. Yo querría decir lo siguiente, porque si ustedes me permiten, quiero hablar también de modelos económicos, de econometría y mucho de epistemología, ¿no es así? Y de ciencia política, porque tanto Mises, de una manera muy antipática, y Hayek, de una manera más simpática, pensaban que el economista tenía que ser, de alguna forma, un experto en matemática, física, biología, política, epistemología, hablar francés, griego, latín, alemán, ¿no es así? Alguna vez Mises dijo a un alumno que se quejó por ser un profesor tan exigente, bueno, elija otra carrera, ¿no? Y en este sentido, como un hombre que sostiene el paradigma de la libertad, Hayek es un seguidor de Karl Popper. Karl Popper, que instituyó en la London School of Economics, ¿no es así? Que el mejor seguidor, el más verosímil, el más fiel, fidedigno seguidor del método refutacionista de Popper era precisamente nuestro amigo Hayek, un austríaco, ¿correcto? Un austríaco de tercera o cuarta generación. No es ni Menger, ni Walras, ni Jevons, ¿de acuerdo? Entonces, hablemos de epistemología en Karl Popper. Karl Popper proponía el individualismo metodológico para abordar todos los problemas. La ingeniería social, la lógica situacional y la tecnología fragmentaria. Todo esto hereda epistemológicamente nuestro amigo Hayek. Entonces aquí tenemos gente que está abogando fuertemente por la libertad. Y cuando se habla de la libertad, podríamos trasladarlo a lo que el actual señor presidente de la Nación, el doctor Javier Milei, dice
¿Cuál es la mínima definición de una persona liberal? Aquel que cree que cree de manera irrestricta en respetar el derecho al proyecto de vida del prójimo, garantizándole sus derechos naturales, que son a la libertad, a la propiedad y a la vida. Este es un contexto donde podemos hablar de Hayek relacionándolo con Popper, The Open Society and Its Enemies, es decir, en franca lucha contra el colectivismo, el socialismo y el comunismo. Es decir, teóricos de economía que se enrolan en la lucha política. Si bien Hayek a veces desalentaba a sus colegas a involucrarse en política, pero estos teóricos austríacos de la libertad se entroncan en un discurso de franca oposición, de franca lucha frente al socialismo, el comunismo y aún en formas capitalistas del intervencionismo. Si ustedes son tan amables, si pueden asentir, si es que me van escuchando. Bueno, porque mis arbitrios tecnológicos no son de los mejores. Y yo los veo a ustedes, pero aún no escucho sus voces. Al menos los veo saludándome. Acá Alex Daciano, tengo un enorme respeto intelectual por él, es un gran amigo, es ingeniero, es doctor en Economía y Finanzas. El ingeniero Daniel Pérez Henry, que ha sido profesor titular de cátedra mío, bueno, escritor de libros, otro gran pensador, un gran inspirador para jóvenes valores en la universidad. Y para mí eso, que haya sido un protector de nuevos valores, digamos, es inestimable su cooperación. Bueno, ¿quieren que siga con la locución? Doctor, buenas tardes, doctor, ¿me escucha? Sí. Bueno, entonces, ¿me escucha si ustedes bien? me permiten, yo quisiera decir algunas cuestiones teóricas, ¿sí? Al mismo tiempo epistemológicas. Gente como Mises, gente como Hayek, ¿sí? Cree en la economía como una ciencia axiomática, donde hay mucho contenido a priorístico. En cualquier caso, si ustedes me permiten definir la palabra axioma, ¿se acuerdan en los viejos buenos tiempos cuando uno estudiaba matemáticas con los libros de Tapia, azul y rojo? Bueno, axiomas son todos aquellos acertos, definiciones que se aceptan sin demostrar. Entonces, la economía requiere para la elaboración en ladrillo de toda la estructura ciertos axiomas. Y luego hay procesos deductivos, ¿sí? Que aparentemente se oponen al método lógico deductivo de las ciencias naturales. Hay ciertos procesos de lógica deductiva aún en los austríacos, pero se oponen a la composición de modelos matemáticos con una econometría, digamos, de gran sofisticación, que de alguna forma también sugiere intervencionismo y control. Entonces, lo que diría un austríaco, las variables de la libertad no pueden ser manipuladas con técnicas que manipulan. ¿No es así? Es decir, cuando nosotros elaboramos algunas tesis en economía, nosotros podemos decir ciertas variables, digamos, que se comportan como parámetros ante ciertos cambios en estas variables independientes, podemos advertir el sentido del cambio o la dirección del cambio de la variable explicada, de la variable dependiente. Pero el quantum, cuánto pega, esta cuestión de los coeficientes, de las elasticidades, la verificación empírica es dudosa, es lo que diría un austríaco. Pero los austríacos no desprecian la matemática. Ese es el punto. Pero dicen, nuestros acertos no pueden ser estrictamente refutados o comprobados con el modelo econométrico. ¿Me han escuchado esta parte? Bien. Entonces, en ese sentido, yo quisiera justamente recordarlo a Popper, que era un refutacionista no inocente, sino sofisticado. Popper decía lo siguiente, que, digamos, a distinción de Kuhn, a distinción de Lakatos y los programas de investigación científica, ¿no es así? Popper decía que la forma de
incorporar nuevas teorías, ¿no es así? Nuevos teoremas a nuestro acervo, a nuestra dotación de teorías de la disciplina de la que se trate, consta del siguiente proceso: conjeturas y refutaciones, falsacionismo. Yo largo una nueva conjetura, puede ser disparatada, puede ser un dislate, un despropósito. El punto es que yo someto a refutación, es decir, de manera generosa y noble, no ruin, trato de voltear esa nueva propuesta. Y si resiste sucesivos intentos de volteo, entonces la incorporo como teoría a mi propio acervo de ciencia, ¿no es así? Cuando en realidad buena parte de los científicos lo que tratan de hacer es munirse de datos estadísticos. ¿Se acuerdan que incluso el doctor Javier Milei dice esto de Piketty, que ha falseado las bases de datos para que se pudieran corroborar o para que fueran verosímiles sus propias propuestas científicas? Bueno, lo que dice Popper es no, digamos, buscamos evidencia para voltear la nueva teoría. Y si resiste sucesivos intentos de ser volteada, entonces la incorporamos al acervo de ciencia de nuestra propia disciplina. Entiendo esto es lo que dice Popper, pero no es un refutacionismo inocente, es un refutacionismo algo sofisticado. Bien, díganme por favor si vengo bien o si es aburrido, no sé. Cuéntenme acá, en Fundación Juan Carlos, Fundación Club de Libertad, Ingeniero Pérez Henry, Doctor Daciano, bueno, y 18 más que no veo el nombre. Bueno, muy bien. Me gustaría también mencionar lo siguiente, y es tal vez como una pregunta al distinguido público. En alguna presentación en radio, yo hablé de el error tipo 1 y el error tipo 2 en estadística y econometría, y para hacer una semblanza con la presunta imagen de benevolente de Danton y la despiadada de mi amigo, el doctor Maximilien Robespierre, líder de los jacobinos, ¿no? Llevar la revolución hasta el máximo. En esto seguramente Alex no estará de acuerdo, pero no puedo utilizar categorías del presente para juzgar el pasado. Si lo hiciera en materia de derecho sería, por ejemplo, inconstitucional. Entonces, como hombre apasionado y joven, pese a que ya estoy en mis 50 años, la Revolución Francesa fue la primera revolución burguesa y su otro exceso fue la primera dictadura del proletariado. En cualquier caso, respaldo ambas bravatas, ¿no? Lo digo para provocar un poco. Entonces, error tipo 1 y error tipo 2, y cómo lo aplicamos en ciencias, y cómo cambiamos el nivel de significación de los alfas, ¿no? Digamos, yo diría, Robespierre diría, bueno, acá lo que tenemos que hacer es, para evitar que se nos escape algún culpable, no importa si cae algún inocente, jugamos con el nivel de significación. Entonces, jueguen con el tema de las hipótesis falsas o las hipótesis verdaderas. Y un Danton presuntamente diría, para evitar que cualquier inocente caiga, se nos puede escapar un culpable, ¿no? Y esto se utiliza en los tribunales de justicia. ¿Cuál es el criterio que se verifica más? Voy a definir error tipo 1 y error tipo 2 para no escapar a la consigna. ¿Qué es el error tipo 1? En inferencia estadística y pruebas de hipótesis, que lo usamos los economistas también, por más que seamos austríacos o liberales clásicos a la John Stuart Mill, que es mi caso, que fuimos caballeros de Valéry Bastón. Por la segunda mitad del siglo XIX dimos paso al socialismo y al feminismo como formas de encontrar incluso óptimos condicionados, armonía social o lo que fuera. Entonces, el error tipo 1 consistiría en rechazar la hipótesis nula cuando luego se verifica verdadera. Y el error tipo 2, dice Javier que él es un representante del error tipo 2, es aceptar la hipótesis nula cuando luego se verifica falsa. Entonces, ¿qué dice Javier? Es decir, yo estudié licenciatura en economía. De hecho, en el 92 creo que yo fui profesor de él de matemática para economistas y en econometría en la Universidad de Belgrano. Los economistas hablamos de la escasez, de cómo administrar eficaz y eficientemente los recursos para satisfacer fines, deseos,
¿no es así? Objetivos múltiples, somos antipáticos. Segundo, soy economista matemático, experto en modelos de crecimiento económico con y sin dinero. Más antipático todavía ser un economista matemático. Soy de derecha, soy liberal republicano, sumamente antipático. Cuando jugué el deporte fui arquero, es decir, todo antipopular. Hice todo mal y sin embargo soy el presidente de la nación, es decir, soy un error tipo 2. Digamos, esto para describir error tipo 1 y error tipo 2. ¿Y cómo pueden ustedes jugar con el error tipo 1 y error tipo 2 cuando están ustedes juzgando o son jurados en un tribunal de justicia? Les confieso, para provocar un poco, parte en serio, parte en chiste, la cuestión de extremar las cuestiones para que no se me escape ningún culpable. Si yo estuviera presidiendo un tribunal revolucionario, creo que hasta sería válido ese exceso, no el, digamos, extremar el argumento de que no sea condenado ningún inocente y tal vez se me escape algún culpable. Lo digo para provocar hablando en términos de ciencia política. Cuando hacemos una revolución, lo importante es que no se me escape ningún culpable. Bueno, lo digo así y Alex estará riendo, lo que fuera. Pero bueno, es simplemente para un poco hasta ahí, para jugar. Él conoce mi temperamento, que es más bien pasional, es más jacobino que girondino, ¿no es así? Y les cuento que los girondinos consintieron en el primer terror revolucionario, no el segundo, ¿no es así? Bueno, y Robespierre murió en la suya, murió guillotinado. Bien, a ver, ahora yo quería mencionar alguna cuestión que pudiera ser de vuestro interés, una poderosa concepción antiinductivista. Aquí estaríamos en una interminable secuencia dialéctica entre conjeturas y refutaciones. Los fenómenos sociales son estocásticos o probabilísticos y no son determinísticos como en ciencias naturales. Bien, aquí estaba, permítanme que yo también tomé apuntes, que yo aquí también tomé apuntes. A ver, esto ya lo fui diciendo, digamos, ¿qué cuestiones vinieron a corregir los austríacos ante los vicios de la economía neoclásica? ¿Qué vicios tuvo la economía neoclásica? La agregación de funciones de producción microeconómicas a la Cobb-Douglas, ¿no? Para llegar a, digamos, a colegir o a desprender que la función de producción macro respondía a un Cobb-Douglas, cuando en realidad estadística y econométricamente se ha probado para ciertos sectores industriales en los Estados Unidos en el siglo pasado. La derivación de curvas de demanda de pendiente negativa a partir de curvas de utilidad marginal decreciente. El argumento de que el bienestar aumenta si se grava impositivamente a las industrias de costos crecientes y se subsidia a las industrias de costos decrecientes. La teoría de que las condiciones monopólicas conducen a la capacidad excedente. La idea de que la existencia de una solución de equilibrio garantiza o asegura la propia estabilidad del equilibrio. A ver, la idea de que el pago a los factores, llámese trabajo y capital en sentido amplio, de acuerdo con la productividad marginal, provee una regla para aumentar el empleo agregado de todos los factores. Otro desvío neoclásico es que, digamos, alguna cuestión entre normativa y positiva en términos de estadística económica, si es que creemos en la estadística económica, que una teoría de la distribución adecuada del ingreso surge por las participaciones relativas de acuerdo a la productividad marginal de cada factor. Bueno, aquí hay otra serie de cuestiones, tampoco los quiero aburrir. Sé que me escuchan, yo no sé si ustedes pueden, no sé si yo puedo escucharlo, si es que tengo que tocar acá un botón o lo que fuera. Al menos díganme que sí, que lo que dije hasta ahora me escucharon.
Bueno, aquí recibo un OK. Ah, no, soy yo el que tendría que apretar algún botoncito si es que quisiera escucharlos. ¿Es así? ¿Vos querés, Alex, decir algo? Se te escucha, hay ruido, pero no es por culpa tuya. Primero, buenas tardes, querido amigo. Sucede que no están todos los micrófonos silenciados y hay alguien que tiene ruido de fondo. Ay, ¿cómo puedo hacer es por para ello escucharte? que aparece la interferencia, que algunos no te escuchan. El MIT tiene la capacidad de poner subtítulos y pueden poner los subtítulos en español y automáticamente van a poder estar leyendo de lo que estamos hablando. Me nombraste varias veces y dado que somos amigos personales, es que yo tengo una situación controversial con Popper. A veces me vuelvo muy amigo de él, a veces me peleo, a veces en este momento estoy de novio con Popper. Y dado que un gran amigo está haciendo una disertación, es que estoy utilizando una lapicera que me regaló Sir Karl Popper, que haré un bolígrafo. Bueno, el tema es que vos mencionaste varias veces el tema de la econometría, la capacidad, etcétera. Sería bueno estar diciendo que Popper era tiene que ver Popper con Hayek, tiene que ver, porque a veces uno está buscando simplemente qué dijeron en cuanto a tal cosa de la economía o todo lo demás, pero la escuela austríaca, de la cual yo, como bien dijiste, no participo 100%, ¿no? Es madre de una fórmula conductual de pensamiento. Ejemplo, ¿por qué yo no soy popperiano? Porque fantástico, si podemos falsacionar, podemos agarrar y decir que Newton no es una verdad absoluta, no puedo decirlo de Popper, porque si yo tiro esta lapicera se me cae y lo pruebo 10.000 veces. Entonces también, ¿por qué? ¿Qué pasa? Ya que vos sacaste el tema, evidentemente los estudios, o sea, lo que se sabía en matemática en un momento, no es lo que se sabe hoy ni lo que se sabrá mañana. Algo que tiene que ver mucho justamente con Hayek, en cuanto que no podés predecir cosas que... Entonces ocurrió que a través de la matemática de Chebyshev se pudo decir, bueno, algo va a estar, un precio, algo va a estar entre tal rango y tal rango. De hecho, a ver, esta regla que tengo acá, sabemos que vale entre 0 e infinito. Esta estupidez que estoy diciendo, a través de la matemática de Chebyshev, se puede hacer un rango para un tiempo definido, decir, más que esto es poco probable que pueda valer. O sea, hoy vamos al supermercado, compramos un kilo de carne, no tengo ni idea cuánto estará, 7.000 pesos, y sabemos que podemos agarrar y decir que mañana va a estar en un cierto grado de certeza entre tal precio y tal otro. Eso lo permitió la matemática de Chebyshev, y en algunos estadios, en algunos centros, institutos, los que yo pertenezco, se está desarrollando todo eso a partir de una matemática nueva, a partir de conceptos nuevos. Y entonces, sí, yo soy un provocador en cuanto a eso de decir, bueno, vos tenés que saber matemática primero. Hola, o saber Alex. Toda la matemática primero. No puedo escuchar. Voy a pedir que alguien me asista para, seguramente hiciste una brillante exposición, un aporte y tal vez una pregunta o dos, y no tengo el placer de escucharte. Disculpen que soy del Paleolítico. Ejemplo, déjame que concluyan algo. Sí. Si vos
no sabés que ese triángulo invertido, que Allí presentaste símbolo operador matemático una es, fórmula. no poder Sí. decir, no me sirve la matemática. Esto resulta muy molesto para muchos, pero cuando uno lo dice, pero es la realidad. Estamos en pañales todos, estamos juntos aprendiendo. Por favor, silencien los micrófonos nuevamente todos, porque si no, no se escucha un ruido eso muy, muy feo. Yo estoy tratando Hola de Alex, explicarte. hola Alex, ¿me escuchan? Buenas tardes. Ingeniero Daciano, Qué pena. ¿me escuchás? Sí, se Doctor escucha, le Álvarez, escucho. pareciera que el micrófono del doctor Germán es el que está con interferencia, porque yo estuve viendo, todos los micrófonos están silenciados, todos. A ver, estoy tratando de darme maña, queridos colegas. Si no solamente me escucho yo. Germán, me permito proponerte lo siguiente. ¿Por qué donde dice CC abajo no pones subtítulos en español? De tal manera podemos, por lo menos, poder leernos. A ver. Bueno, Germán se fue. Quedamos sin... Bueno, sigamos sin Germán. ¿Alguno que quiera aportar algo de moderador ad hoc? Hola, sí, No sé si buenas, hay un moderador. Alex. Sí, evidentemente se desconectó, ahí volvió Germán, ahí volvió. Vamos a darle unos minutos más. ¿Sí? ¿Me escuchas, Germán? Exactamente, Isabel. Sí, es un lugar con tumulto y eso hace que se escuche ruido de fondo. Para que las condiciones no son las más óptimas, ¿no es cierto? Por favor, adelante. Sí, ahora sí. ¿Me escuchas, Germán? Muy bien, muchas gracias, Juan Bien. Carlos. Bien, tuvimos un inconveniente desde el comienzo que usted no podía escuchar por algún motivo técnico evidente. Vamos a continuar con la exposición, ¿sí? Tendría aproximadamente unos 15 minutos más y un par de preguntas, ¿puede ser? Juan Carlos, como vos te parezca, sí, Bueno, va a ser un placer. bueno, unos 15 minutos más y después abrimos las preguntas del foro para que usted las pueda responder, ¿sí? Gracias. Sí, perdón mi informalidad, como yo conozco a algunos de ustedes y tengo una relación muy amistosa, muy cordial, yo le di paso a Alex antes de que vos determinaras los plazos. Discúlpame. No hay problema, no hay problema. Entonces continúo yo antes de dar espacio a las preguntas. Sí, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, a ver si me permitís lo siguiente. Acá tenía pensadas tantas cosas. Si me escuchan, ¿no? ¿Sí? Bueno, para precisar cuestiones estadísticas y jamás evitar o eludir ninguna cuestión, ¿sí? Dado que hay limitaciones en el criterio de la posibilidad de refutar en la economía. Si nos preocupa el peligro de la aceptación de hipótesis falsas, incrementamos el nivel de significación en la selección de las hipótesis.
lo que implica que rechazaremos también algunas hipótesis que sean verdaderas. Si nos preocupa, en cambio, el peligro de rechazar hipótesis verdaderas, esto conlleva que tengamos que reducir el nivel de significación, por ende aceptaremos algunas hipótesis, desgraciadamente, que sean falsas, ¿no? Y cuando hablamos del nivel de significación, muchas veces se discute entre 1 y 5%, ¿sí? Y esto es lo que estudiamos como inferencia estadística y test de hipótesis a la Neyman-Pearson, ¿no? Lo cual también fijar 1 o 5% conlleva cierta arbitrariedad. Si ustedes me permiten esto, yo no quería dejar de mencionarlo. Bien, Samuelson nos ha dicho que cualquier intento de cualquier escuela científica en materia de economía, ¿no? Y podemos discutir si la economía es una ciencia, y hasta luego, si hay algún psicólogo en la sala, podría lanzar el provocativo acerto de Mario Bunge en cuanto a por qué la psicología no es ciencia, si bien influye también como variable explicativa en nuestras decisiones de producción y consumo, sobre todo de consumo, en las funciones consumo, teniendo en cuenta que hablamos nosotros de utilidad subjetiva, y los austríacos se oponen a la versión clásica, ¿sí? De teoría del valor. Nosotros, bueno, los austríacos estarían en la cuestión de la utilidad subjetiva, por lo tanto habría que discutir si es precio igual a costo marginal, qué determina, si los precios a los costos, dirían los austríacos, o los costos a los precios, dirían los clásicos. Diría Samuelson, lo fundamental es hacer pronósticos cualitativos, ¿sí? En lugar de cuantitativos. Y aquí tendríamos una gran discusión entre Friedman y Samuelson, porque Friedman es una derivación de Popper y Friedman es una derivación de Hayek en cuanto a la utilización del método positivo para la ciencia económica. ¿Sí? Toda la economía neoclásica se ocupa de los signos de derivadas parciales de primero y segundo orden. ¿Sí? Esto lo dice Samuelson en su Foundations of Economic Analysis. Por lo tanto, se quedan en problemas de estática comparada, las condiciones prevalecientes en cada estadio de equilibrio. En cambio, los austríacos estudian los procesos dinámicos entre cada circunstancia de equilibrio. Bien, ¿todavía tengo tiempo de agregar o empiezo a escuchar los aportes de ustedes, estimado Juan Carlos? Unos 5 minutitos más y ya vamos con las preguntas y aportes, ¿sí? Gracias. No te escuché, pero por favor, adelante. Bueno. Sí, ¿me escucha, doctor? Sí, pensar que este era el lugar más de menor sonido y finalmente hay un montón de sonido ambiente. Adelante. ¿Puede escucharme bien? Sí. Bien, vamos a darle unos 5 minutos más y pasamos a las preguntas que puedan haber en el conversatorio, si puede ser. Muy bien, perfecto. Uno podría decir, por ejemplo, que, digamos, en la revolución marginalista de fines del 19 tenemos a los austríacos, ¿correcto? Los austríacos no son los únicos marginalistas, algunos de ellos rechazan el manual de microeconomía que estudiamos nosotros en una carrera convencional de licenciado en economía, ¿no? Microeconomía básica, intermedia y luego avanzada, donde nosotros determinamos el tamaño óptimo de las plantas haciendo precio igual a costo marginal, igual a coste medio total mínimo de largo plazo. Y me olvidé, ingreso medio e ingreso marginal. El austríaco, digamos, desatiende estas cuestiones. Y si ustedes me permiten una broma más, una que hace Javier respecto de si los costos determinan a los precios o si los precios determinan a los costos, esto es lo que diría un subjetivista austríaco. Él dice lo siguiente: a ver, señores, yo puedo preocuparme por elegir el mejor vidrio de las mejores botellas, ir a los mejores viñedos de la provincia de Mendoza, hacer la mejor campaña de mercadotecnia. Luego fabrico el vino, preparo las botellas, etiqueta, merchandising y voy a un país de abstemios. ¿Cuál es el precio de esa botella de vino? 0.
¿Y dónde debería introducirme las botellas? Silencio absoluto. Entonces dice, ¿qué es lo que determina el precio? ¿La demanda? Es decir, ¿el mercado o los costos? Bueno, simplemente quería cerrar eso. Marshall diría que hay una interacción entre costos que determinan precios y precio que determina costo. Y es curioso, en general los neoclásicos y tal vez los marginalistas y todas las escuelas liberales hablan del largo plazo. En el caso de esta determinación de precio-costo, hacen prevalecer el corto plazo. Bueno, los escucho a ustedes y las preguntas que fueran. Bien, ¿me escucha, doctor? Sí, preguntas en el chat, por escrito no tengo ninguna. ¿Usted está escuchando bien? Sí, gracias a Dios cruzo los dedos. Sí. Si alguien tiene alguna pregunta o aporte para hacer por micrófono, puede abrir el micrófono y hacerle la pregunta, o si no, vamos cerrando la actividad, ¿puede ser? Pero la manera paralela de casualidad. Entonces, lo que sí, por ahí me gustaría escuchar todo lo que dijo Alex, que me lo perdí antes, si se puede. Son charlas muy técnicas o muy que tengo con vos. Está en la sala con nosotros el doctor Oscar Ferreiro, otro amigo, y que seguramente cansarían al auditorio. Tengo una pregunta porque honestamente no lo sé, no tuve el honor de conocer a Hayek. ¿Cómo era su temperamento? Porque es famoso el tema de que Mises era un cabrón de novela. Así es. Era fantástico para los debates, pero era una persona que se enojaba mucho. De hecho, en la primera reunión de la Montelaban, lo acusó a Hayek de ser socialista, casi rompe una puerta cuando... ¿Cómo era el temperamento de Hayek? ¿Alguien sabe? Nunca, yo no lo sé. Bueno, lo acusó de socialista fabiano, Mises a Hayek, porque de hecho Hayek al principio, él creía en las libertades políticas, el liberalismo político, pero un cierto grado de intervencionismo económico. Bien, gracias Germán. Tenemos una pregunta del foro. Raúl Ángel Rodríguez pregunta, ¿qué opina del premio Nobel dado a Hayek, que fue compartido con alguien opuesto a sus ideas? Bueno, me pareció muy noble eso, porque lo compartió con Gunnar Myrdal, un economista sueco, y no nos olvidemos que los suecos creo que tienen en la sangre, en su ADN, la cuestión redistribucionista, porque Wicksell, en la teoría positiva del capital, en lo que fue las cosas que escribió sobre el capital e interés, miles de páginas que destaca Huerta de Soto, que es el más austríaco en la actualidad que yo conozco, o tal vez hasta el más anarco-libertario capitalista, porque los anarco-libertarios son austríacos extremos. Wicksell era fuertemente redistribucionista, ergo Myrdal era casi un socialista. Bien, muchas gracias. ¿Alguna persona que quiera intervenir vía micrófono? Así el doctor lo escucha. Porque en el chat no tengo más preguntas. Juan Ignacio Coria Vignolo. Buenas tardes. Puede hacer la pregunta, por favor. Buenas tardes, Juan Ignacio. Una sola pregunta. Yo soy abogado y los temas... No te escucho, Juan Ignacio. No se le escucha muy bien, Coria. Ahí sí. Ahora sí. Bien. Yo soy abogado y los temas económicos y matemáticos me son difíciles de entender y me genera mucha duda de cómo se explica el error tipo 2, si tiene alguna explicación o es producto del azar. Se llega a darse esa situación
económica y teórica de que la suma de los errores da un resultado diferente, según más o menos he entendido. ¿Así concluye la pregunta de Juan Ignacio? Sí, ¿O si hay alguna explicación de si el error tipo 2 es algo que se puede prever o es algo que surge y es el resultado del azar? no, es manipulación estadística pura? Ah, bien, bien. Ahora entiendo. Gracias Juan. Gracias Germán. ¿Alguna otra inquietud o aporte o pregunta al doctor Germán López? ¿Me estás invitando a que yo diga algo? Ahí me perdí. No, estaba preguntando si alguien más tiene alguna pregunta en el foro. Bien, bueno, si no hay más preguntas, ahora que hemos concluido tanto la ponencia de Germán y cerrado ya el debate con nuestros invitados, la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo y el tiempo, la participación a Germán, y le agradecemos a todos por su presencia en este homenaje. Lo invito, Germán, a unas palabras de despedida, ¿se puede ser? Sí, cómo no. Para mí sería un placer que, bueno, sigan mis seminarios, mis programas de radio en Radio Amadeus 91.1 MHz. Es una radio de cultura, de música clásica, que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Yo tengo 2 programas, Economía y Cultura, los lunes de 20 a 21 horas, y los miércoles de 20 a 21 horas, mi Argentina Buenos Augurios. Hay un scope and method algo diferente entre ellos dos, cuando hablo de, y para hablar un poco justamente de Popper y de su amigo Hayek, en Economía y Cultura yo trato de honrar la tradición popperiana. ¿Qué dijo Popper? Y seguramente los economistas acá en el foro se van a sonreír. Popper dijo en la London School of Economics que la economía es la reina, is the queen of social sciences. Economics is the queen of social sciences. ¿Y por qué? Porque nosotros abrevamos en nuestras hermanas o primas hermanas la ciencia política, la geografía, la historia, la sociogeografía, la psicología, la antropología social, la sociología, pero formulamos, describimos, predecimos, armamos los modelos económicos combatidos en cierta forma por los austríacos con métodos tomados de las ciencias duras, formales o exactas, llámese matemática, física, estadística. Entonces, ese hecho de estar con una pierna en cada lado nos hace los reyes, digamos, de las ciencias sociales o morales. ¿Qué dijo Adam Smith? Que un buen economista es un buen filósofo moral, por tanto un experto en las ciencias morales. ¿Cuáles son ellas? Las ciencias sociales o mal llamadas las ciencias débiles o humanas. Bueno, en este sentido, en Economía y Cultura trato de privilegiar el abarcar todo, y en Argentina Buenos Augurios trato de diseñar medidas para salir de las crisis, ¿no? Educativa, política, cultural, financiera, y entrevisto ministros de economía, exministros, filósofos, directores de orquesta y coros que me hubieran dirigido. Bueno, trato de divulgar mi tarea como economista jefe honorario de una fundación, y yo celebro aquí la tarea de quienes me han convocado y el distinguido público que me ha escuchado esta tarde. ¿Y qué más puedo decirles? ¿No? Que los aprecio mucho, que a muchos de ustedes les tengo mucho cariño y que los conozco. Muy bien, muchas gracias Germán, muy agradecido de parte de la Fundación Club de la Libertad. A todos nuestros amigos invitados, le agradecemos por acompañarnos en el homenaje del día de hoy. Los vamos a invitar para el sábado 18 de mayo, a esta misma hora, por esta misma plataforma, en un homenaje a John Stuart Mill, un filósofo, economista y político británico del siglo XIX. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Muy buenas tardes.